Radiocine en el Festival de Cine de San Sebastián. Estamos con Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, la primera pregunta quizás no te la plantearía yo, te la plantearía Pinga. ¿Hay historia? ¿Hay una historia? Sí, claro que hay una historia. Pero el desafío siempre cuando uno empieza un proyecto así es efectivamente preguntarse si habrá una historia o simplemente son fragmentos. Y la historia en una película, sobre todo en un documental, se arma juntando los elementos y las piezas sueltas se van durante meses de trabajo en el montaje, se van construyendo y eso termina de tener un sentido y un arco dramático y después la realidad siempre ofrece sorpresas, ¿no? Eso es lo maravilloso del cine documental, que no está todo escrito. O decir, está escrito, siempre hay un proyecto, siempre hay un guión, pero también uno sabe que esos papeles se van a quemar en el momento del rodaje. Sí, sea real o metafóricamente. Sí, y entonces va a suceder algo. En este caso lo que sucedió, bueno, fue muy inesperado y no deseado, pero sucedió. Fue la enfermedad de Ricardo Piglia. Pero me parece que la reacción de él frente a la enfermedad también es interesante en el sentido de que él acentuó en él el deseo de hacer la película, de terminarla, de ponerse realmente a hacer el trabajo de leer y de reeditar sus diarios y de producción, todo con el sentido del humor. Da la sensación incluso de que hay varias películas posibles dentro de tu película, ¿no? Que incluso eso que comenta él de la vida que podría haber tenido yo si no me hubiera ido donde vivía y demás, incluso da la sensación cuando ves tu película de que podía haber ido por un sitio de haber cambiado mínimamente alguna cosa, o podría haber ido por otro. Sí. ¿No tenéis así en el montaje un poco según el... Sí, está bien la observación, no lo había pensado, pero sí, hay algo que podría haber sido muchas películas distintas. Creo que en el fondo son dos, ¿no? Por eso está dividida en dos partes la película. La primera parte es, bueno, finalmente un hombre se decide a revisar su pasado. Y la segunda parte es irrumpe el presente, que sería la enfermedad. ¿Qué hago con eso? Es una sola historia, pero son dos partes. Y a mí me interesa siempre las historias que se cruzan. Es decir, creo que muchas de mis películas tienen ese elemento de una historia que esconde otra. De hecho, yo creo que una historia sucede cuando se cruzan dos historias. Entonces, de alguna manera, cuando uno está contando una historia, hay implícitamente ya dos historias. Hay un texto muy interesante que escribió Ricardo, que se llama Tesis sobre el cuento. Está en formas breves. Y donde él dice que en realidad en todo cuento, todo relato, hay dos historias. Una que es la historia visible y otra es la historia invisible que emerge al final. En general el final de un cuento es cuando aparece la historia invisible. Pero eso empezó en el 2012, ¿no? Sí, empezamos a filmar. Sí que sabíais que queríais hacer otras cosas juntos, digamos. Claro, bueno, hace 20 años hicimos otro documental sobre un escritor medio mítico en la Argentina que se llama Macedonio Fernández, que fue un poco el maestro de Borges, ¿no? Y desde entonces, bueno, nos hicimos muy amigos, hemos hecho algunas cosas juntas en Princeton, en Estados Unidos, donde él estuvo enseñando mucho tiempo. Yo programé un festival de cine, siempre en conversaciones con él.
y teníamos ganas de hacer algo juntos. En un momento tuvimos un proyecto de hacer algo sobre el tango, que es algo que no es muy conocido, porque es un fanático del tango, que no ha escrito nada sobre eso, la verdad, pero él dio varios años en Estados Unidos un seminario sobre tango. De hecho yo participé una vez, no bailando, pero hablando un poco del tango y el cine, ¿no? La primera película sonora argentina se llama, por supuesto, Tango. Y es muy interesante porque las primeras palabras de esa película, o sea, las primeras palabras del cine sonoro argentino son en algo que se llama cocoliche, que es la lengua que hablaban los inmigrantes italianos cuando intentaban hablar español. Les salía esto que se llamó cocoliche, que es una forma de hablar español mezclado con italiano. Entonces me parecía como muy simbólico de la Argentina que las primeras palabras del cine sonoro argentino no fueran en español, sino en este idioma finalmente argentino, que es una mezcla de lo que intentaban hablar español los inmigrantes. En ese sentido el cine argentino siempre ha sido un espacio donde se ha buscado mucho como la identidad nacional. Quizás por las dificultades de tener una identidad que tiene la Argentina, por todo su origen migratorio. Recién estabas hablando de eso, de cómo a principios del siglo XX había, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, más extranjeros que nativos. Entonces eso, nosotros todos, muchos somos de origen inmigrante, ¿no? Tenemos origen de raíces de la tierra argentina. Entonces el cine muchas veces ha sido un lugar donde se busca esa identidad, y creo que inclusive en esta película, sin que yo me lo haya planteado como tal, en el fondo se trata de una película sobre la identidad de Argentina. Sí, tal como vas salpicando con esos momentos documentales de Descartes, además de informativos, comentabas, ¿no? Que luego además se une con los propios recuerdos de Piglia. La verdad que está pues es que te iba a decir, precisamente hay bastante parte de lo que podría ser la identidad argentina, ¿no? A lo largo de gran parte del siglo XX, de mitad quizás. Sí, porque tenemos las lecturas que hace Ricardo Piglia de su diario, que son apenas unos fragmentos de ese diario, ¿no? que ahora se está publicando. Y a la vez tenemos los descartes de un telediario que abarcan muchos años, también son fragmentos, ¿no? Apenas está la muerte de Che Guevara, el regreso de Perón, el golpe cuando lo derrocan a Perón, la dictadura, un episodio de la guerrilla. Son pequeños elementos, pero que creo que evoca muchísimo, sobre todo para un público argentino. O sea, está teniendo como mucho impacto la película en Argentina, en parte por ese motivo. Y luego hay toda una serie de películas familiares, anónimas la mayoría, que ilustran de una forma indirecta episodios en la vida de Ricardo Piglia, es decir, una mudanza cuando él tenía 16 años, que es como un poco el comienzo, el mito de origen, cuando él empieza a escribir el primer cuaderno, y luego se convertiría en escritor, mucho antes de ser escritor. Es una mudanza, entonces hay unas imágenes que encontramos de mudanza de esa época, de los años 50. Y eso también tiene algo que ver con que es una experiencia universal, digamos. Creo que las películas familiares también se parecen un poco. Entonces yo elegí películas familiares particularmente bellas, o sea, busqué imágenes que sean realmente, que me gustaran estéticamente y que transmitieran algo. ¿Cómo las localizaste? Bueno, fue una búsqueda a través de hay una persona que es un enfermo de estas cosas, que se llama Andrés Levinson, que se encargó de buscar esos materiales. Muchos los tiene él. Él colecciona películas familiares, entonces va por los mercadillos y por ahora internet y busca y encuentra, y hay cosas insólitas. Hay algunas que ni siquiera están señaladas, pero por ejemplo hay una filmación que
que aparece ahí del golpe de Estado de 1976, que a la vez hay como una situación de normalidad, que eso me parece interesante, que está la gente caminando por la Plaza de Mayo en Buenos Aires y de pronto se ven unos tanques. Y eso es alguien que salió a filmar con su cámara y luego eso apareció, no sé, en un mercadillo, o sea, que alguien que lo tiró, lo filmó sin saber que eso después tendría un valor histórico. Y alguien lo encontró y acá está. Y eso me parece también es representativo de lo que pasa en el diario de Ricardo Piglia, es decir, que él anota cosas cada día sin saber qué importancia, qué sentido va a tener eso. Y el sentido se lo otorga después. Y es lo que hacemos todos todo el tiempo. Es decir, no tenemos conciencia de si lo que estamos viviendo es algo importante, si será significativo en nuestras vidas, si dejará una marca. En general no. En general las cosas por ahí que una marca más profunda nos dejan son cosas que vivimos sin conciencia de su importancia. Y las cosas que aparentemente importantes, del día no sé qué, de la graduación o el día que no sé qué, no terminan siendo importantes, sino que son cosas secretas que nos vuelven sin motivo aparente de pronto años después y ahí nos damos cuenta que eso fue lo importante. Un poco como lo que dices de cuál es el tiempo presente en un diario, ¿no? Bueno, también, sí, eso es una pregunta que yo me hacía mientras filmaba, ¿no? También, porque uno está filmando el presente, pero después se compagina a posteriori. Entonces ya se ha vuelto pasado. Sin embargo, para el espectador, el cine es presente. Entonces tú estás viendo unas imágenes filmadas en 1955 y eso para ti como espectador es presente. Entonces eso es muy interesante. A mí me gusta mucho, creo que el cine documental tiene que tener eso de esto está sucediendo ahora, tiene que transmitir esa sensación, tanto en los materiales como hay algo en la realización o en el montaje intento que preserve eso, es decir, la sensación inclusive de que la película se está armando mientras tú la ves. Yo en mis películas muchas veces trato de hacer eso, de mantener como ciertas como flecos o una informalidad, como si no estuviera del todo terminada la película. Quizás esto es lo que te da la sensación de que podrían ser muchas películas, porque es como si la película no estuviera terminada, y de hecho no está, es como que tú la estás completando como espectador. Tienes tú como, sin tenerlo escrito como Wilder, ¿no? Pero como ese lema de ¿qué haría Piglia? Sí. Y en este caso de esta película, creo que él mismo te ha dicho que es muy cercano a su poesía, ¿no? Sí, O sea, que es casi como si lo hubiera dicho. No creo, pero sí me parece que hay algo que yo me inspiro mucho en esa poética, es decir, que él usa todo el tiempo documentos, materiales reales, experiencias biográficas, historias que le cuentan y las procesa de alguna manera y las convierte en relato. Relato implícitamente es ficción, pero no quiere decir que sea mentira, ¿no? Entonces yo creo que en algún sentido también hay una coincidencia. Es lo que me dijo en un momento, también porque yo le dije, bueno, yo me copio de usted, maestro. Sí. Pero él me dijo, no, es que estamos hace muchos años en sincro. Como que en algún sentido, somos amigos hace muchos años y también yo estoy seguro, digamos, que hay cosas mías que él ha tomado. Es decir, nuestro diálogo, yo siempre le he mostrado en mis películas, él siempre ha tenido algo para decir, y además Ricardo es una persona siempre muy generosa y a la vez muy curiosa. O sea, es alguien, por ejemplo, que siempre está leyendo novelas de los jóvenes, siempre está como investigando, nunca se queda con lo consolidado, lo sagrado.
No, más bien se ríe de eso. Pues ya para ir finalizando, sí que quería hacer mención, porque va a haber una retrospectiva Sí. en Tabacalera, ¿no? ¿Va a haber más retrospectivas tuyas por España? Eso no sabría decir, o sea, ya ha habido, ¿no? Ya se ha hecho en la Filmoteca Española en Madrid, en la Filmoteca de Cataluña, en Granada, en Cines del Sur. Así que bueno, El corolario viene a ser casi la presencia aquí en Zabategui y Tabacalera. sí, es decir, me gusta mucho, la verdad me siento honrado de estar como inaugurando la sección cinematográfica de Tabacalera. Creo que puede ser un lugar importante para la cultura, no solo de San Sebastián, sino de Hispanoamérica. Me parece que es un lugar interesante de cruce, que también es algo que me interesa, el cruce entre distintas disciplinas, ¿no? Yo ahora estoy dando clases y tengo entre mis alumnos tengo artistas visuales, fotógrafos, cineastas, escritores, como una mezcla que me gusta eso, me resulta muy estimulante. Y yo mismo hago cosas distintas, yo hago películas, pero también escribo, también hago instalaciones, también hago performance, o sea, me interesa hacer algo. Uno a veces está 3 años haciendo un proyecto y por ahí no tiene por qué todo terminar en 90 minutos en una pantalla, puede haber otras expresiones. Hay algo que se llama cine en vivo que ahora se está haciendo, que es una mezcla de mostrar elementos proyectados, una parte como más teatral. Entonces estoy haciendo, por ejemplo, hay una película mía de fotografías que la retomé, hice una versión, digamos, teatral, con otros elementos, pero todo el universo que uno explora en una película, todo lo que queda afuera, si uno lo puede reutilizar, como los descartes del noticiero. Sí. Puede terminar siendo la mejor. Oye, entre las actividades que has realizado, también fundaste el Bafisi, ¿no? Sí, efectivamente, hace ya 15 años. Bueno, tengo esa otra identidad que es un poco de cinéfilo y de siempre de ganas de transmitir entusiasmo, ¿no? Y el Bafisi fue algo muy importante para el cine argentino, porque fue una forma primero de que en Buenos Aires se viera todo tipo de cine que no se estaba viendo, y además que hubiera también una vitrina para el cine, el nuevo cine argentino. De hecho, en el primer Bafisi nosotros ayudamos a terminar la primera película de Pablo Trapero, que ahora está acá con no, claro, Mundo Grúa, ahora está con El Clan, que ha sido un éxito fenomenal de público en Argentina. Y esa película recuerdo perfectamente haberla visto en un VHS sin terminar. Y yo dije, bueno, acá hay algo muy interesante que está haciendo este cineasta. Y bueno, ese festival fue el lanzamiento un poco del Mundo Grúa, que a la vez fue un poco como se dice, la punta de lanza del nuevo cine argentino, ¿no? Entonces, sí, fue una experiencia muy buena, y por suerte sigue siendo un festival fantástico. Yo no tengo ya nada que ver, pero muy creativo, muy experimental, muy mostrar, y con mucho público que busca cosas raras, ¿no? Que es algo interesante. Lo se ha convertido en todo un referente. Para finalizar, ¿tienes ya en previsión algún proyecto de cara al futuro? Estoy con ideas, pero prefiero no hablar todavía de eso porque habrá que quemar alguna todavía, ¿no? Habrá que quemar alguna idea, sí. Muy bien, pues muchas gracias, enhorabuena por esos 327 cuadernos, que nunca sabremos si son 327 menos o más, ¿no? Pero es lo que dice Ricardo Pini, así que no hay por qué no creerlo. Por supuesto. Gracias. Radiocine en el Festival de Cine de San Sebastián.